Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Dios les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión en vivo de la Iglesia Cristiana Ministerios Apostólicos Manto Nuevo. Estamos en reunión ahora. Gracias por estar al pendiente de estas transmisiones. Gracias por ver las transmisiones en vivo o ver las repeticiones después aquí en Facebook o en YouTube. Gracias por acompañarnos. Estamos felices, agradecidos con Dios por todo lo que Dios está haciendo, por la manera en cómo Dios hace maravillas, cómo Dios tiene cuidado de nosotros, nos ayuda, nos sostiene, nos fortalece y bendice. Y gracias a Dios porque todo todo en la vida para aquellos que aman a Dios, todo coopera para bien. Y damos gracias a Dios por ello, gracias porque su misericordia es para siempre y estamos muy, muy agradecidos por lo que Dios puede hacer. Así es que gracias a todos, bienvenidos. Y hoy, esta noche, quiero abordar un tema que espero sea de bendición para todos y cada uno de ustedes, para aquellos que nos ven en estas transmisiones y están al pendiente de ellas. Gracias en verdad. Y esperamos que la bendición de Dios sea derramada sobre cada uno de ustedes. Les amamos y les bendecimos. Hoy quiero compartir un tema que es aprender a amar para aprender a perdonar. A veces, lamentablemente, se nos dice que perdonemos, pero no podemos hacerlo. No podemos hacer que nuestro corazón se vuelque o voltee hacia el perdón cuando en nuestro corazón hay odio, hay resentimiento, hay dolor, hay vergüenza, algún tipo de ofensa. Y entonces difícilmente podemos volver nuestro corazón hacia el amor y por lo tanto reflejar ese amor en perdón. No podemos hacerlo de manera natural, o sea, no va a salir de manera natural en nosotros el perdón, ni tampoco va a salir de manera natural en nosotros el amor. Así es que podríamos pensar que tanto el amor y el perdón son cosas que se aprenden. Aprendemos a amar y aprendemos a perdonar. Y si esto no se ha ejercitado en nuestras vidas muy largo tiempo, si hemos aprendido solamente a guardar rencor, a guardar resentimiento, a estar afligidos, a estar preocupados, a estar enojados con la vida misma, si aprendemos a vivir de esa manera, pues seguramente y muy probablemente será muy difícil para nosotros perdonar. Sin embargo, podemos aprender a perdonar, podemos aprender a amar, podemos aprender a tener la actitud correcta, podemos aprender valores, principios, podemos aprender acerca de la ética, podemos aprender acerca del respeto, podemos aprender de la tolerancia, podemos aprender muchas cosas que tienen que ver más con la conducta moral, que tienen que ver más con el comportamiento moral y la relación hacia los demás, que solamente la imposición de leyes y mandamientos que a veces no comprendemos ni entendemos por qué son, ni sabemos por qué están ahí, y nos cuesta mucho trabajo aceptar los mandamientos que Dios ha establecido. Estoy hablando de estos mandamientos. Nos cuesta mucho trabajo aceptarlo y por lo tanto seguirlos. Entonces, si nosotros aprendemos acerca de los principios que Dios nos ha dejado, de esos principios que están ya sembrados en nosotros, que están puestos en nosotros por la conciencia que Dios nos ha dado, por esa capacidad de reflexión, de análisis, de pensar profundamente acerca de nuestra conducta y nuestro comportamiento. Eso es algo que ya Dios nos dejó, eso es algo que ya está dentro de nosotros, que con el tiempo y el aprendizaje y las cosas que vamos viviendo podemos distorsionarlo, cambiarlo, desaprenderlo, olvidarlo incluso, y de alguna manera renunciar a ello. Puede suceder en la vida del ser humano, lo podemos ver a lo largo de la historia, cuando las culturas, los gobiernos, los poderes han tratado de erradicar y de transformar el comportamiento humano. El ejemplo más claro, no muy lejano, es en la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército nazi, o más bien la ideología nazi, se apoderó tan fuerte y tan profundamente de la nación alemana que causó un daño terrible, causó un estrago social, cultural, ideológico y también
de fe, de sus creencias, fue trastocado por toda esa ideología que fue sembrada en ellos. Desaprendieron todo lo que les había tocado vivir en la Primera Guerra Mundial, toda esa crisis, toda esa catástrofe de la Primera Guerra Mundial y toda esa situación de superación, de mejorarse a sí mismos y de querer ser una mejor nación. Todo eso que habían aprendido tuvieron que desaprenderlo con el paso de los años para aceptar esta nueva ideología que se estableció en la Segunda Guerra Mundial. El ser humano le pasa eso, puede llegar a desaprender algo y aprender algo nuevo. Y entonces todas las cosas buenas que pudieran ser sembradas en nosotros, incluso aquellas percepciones de conciencia que ya están dentro del ser humano, porque dentro de nosotros hay algo que se llama conciencia, que fue puesto en nosotros para poder entender los principios de moral, los principios de ética, los principios fundamentales de la conducta del ser humano, sin olvidar, por supuesto, y sin hacer a un lado a Dios, y estaban puestos en nosotros, pero hemos vivido desaprendiendo las cosas que Dios ya puso en nosotros para aprender una nueva o tener una nueva forma de vida, creyendo que esa es mejor, porque el ser humano en su intención de ser mejor, en su deseo de ser mejor, busca cómo superarse a sí mismo, aunque en el camino se cause daño y aunque en el camino pierda la brújula y aunque en el camino haga daño a otros. No necesariamente el ser humano aprende para ser mejor. Me refiero en el buen sentido de la palabra. No solamente el ser humano, o no es una regla que el ser humano aprenda para ser una mejor persona o ser una buena persona. No necesariamente el ser humano aprende eso. El ser humano puede aprender también para ser una mala persona. También puede aprender para hacer lo malo. También puede aprender para olvidarse de sus valores y de los principios que rigen su corazón y empezar a conducirse de una manera equivocada. Ese es el ser humano. El ser humano está constituido de aciertos y de errores, y sus equivocaciones generalmente le llevan a cometer más y más grandes equivocaciones. Lamentablemente una de las cosas que no aprendemos en casa y no se nos enseña frecuentemente es el asunto de perdonar. Perdonar no se nos enseña como un hábito que debiera estar en nuestras vidas. De hecho, alguien me podría decir, yo sí le he enseñado a mis hijos a perdonar, mi esposa y yo practicamos el perdón, mis hijos practican el perdón con sus amigos, y seguramente tienes la idea de que perdonar es bueno y que perdonar vale la pena enseñárselo a nuestros hijos. Pero cuando nuestros hijos salen allá afuera y se encuentran con el mundo y con un mundo que es cruel y con un mundo que no sabe perdonar, nuestros hijos también aprenden eso, aprenden a no perdonar. Aunque tú en casa les enseñes a perdonar y aunque tú en casa tengas toda la buena intención de darle principios y valores que fortalezcan sus vidas y que les ayuden a tomar excelentes decisiones, aun cuando tengamos esa intención, generalmente cuando ellos salen allá afuera y se encuentran con una sociedad dañada, una sociedad que ha aprendido a hacer cosas equivocadas y a tomar malas decisiones, de repente ellos se encuentran en la necesidad de sobrevivir en medio de esa sociedad y tratan de aprender algunas cosas que ahí en la sociedad se practican. Y ese es el gran problema de nuestro mundo actualmente. Estamos más enfocados en aprender cosas simples, cosas vanas, cosas que son inclusive inútiles para nuestra existencia, incluso para nuestra supervivencia, son inútiles para eso. No podríamos utilizar eso para sacarle utilidad. Hoy en día las redes sociales, a pesar de que existen en las redes sociales cantidad de información interesante y cantidad de información útil, a pesar de que existe todo eso en redes sociales, nos enfocamos prácticamente en aprender lo inútil, lo que nos sirve, a memorizar lo que no es funcional, a utilizar lo que de nada nos sirve, a repetir incluso aquello que perjudica nuestro entendimiento y nuestra razón. Pero lo hacemos porque es simple, precisamente porque no nos demanda más esfuerzo, porque no nos demanda
una mayor entrega o incluso un mayor sacrificio. Y como no nos demanda eso más que el puro momento de disfrutar lo que se ve y esa estimulación de los sentidos y de las sensaciones, y se siente uno bien y la pasa uno bien y disfruta uno el momento, entonces preferimos eso a aquello que nos demanda un sacrificio, un esfuerzo, o que nos demanda una disciplina, o que nos demanda un cambio de conducta o de carácter. Bien, en ese sentido, y en todo esto que acabo de mencionar, es importante que aprendamos a amar para poder aprender a perdonar. Se nos ha enseñado a odiar, se nos ha enseñado a guardar rencor, se nos ha enseñado a retener el perdón y no otorgarlo cuando tendríamos la facultad para hacerlo y entregar a otros aquello que podemos dar, que es el perdón, para que también nosotros podamos solicitarlo. Seguramente recordarán las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: si vosotros no perdonáis a vuestros hermanos sus ofensas, mi Padre que está en los cielos tampoco perdonará a ustedes sus ofensas. Allí en Mateo capítulo 6, donde el Señor Jesús nos habla precisamente del perdón. Y no porque nos hable solo exclusivamente del perdón, nos habla enseña a sus discípulos a orar, y al enseñarles a orar habla acerca del perdón, y entonces Jesús hace referencia a que tenemos que perdonar a los que nos ofenden para que nosotros también seamos perdonados. Sin embargo, en ocasiones nos encontramos en la gran disyuntiva o en la gran dificultad, perdón, estoy tratando aquí de silenciar esto, si les llega a un poquito el ruido de las notificaciones, no hagan mucho caso, pero gracias. El Señor Jesús habla de la oración y enseña acerca del perdón, y aunque el Señor Jesús enseña del perdón y la importancia que tiene perdonar por nuestra relación con Dios, independientemente que creas o no en Dios, creo que el perdón es una herramienta muy útil para liberar nuestras vidas, para liberar nuestras almas y poder seguir avanzando. Cuando nosotros no perdonamos, cuando no otorgamos el perdón, nos atamos a aquello que nos ofendió, que nos hizo daño. Y esa atadura puede durar toda la vida, incluso puede durar por generaciones. No solamente los hijos, sino los hijos de los hijos guardan ese rencor y ese resentimiento por la falta de perdón de aquel que en su momento no pudo hacerlo. Y entonces la falta de perdón nos lleva a ataduras, a esclavitud, a resentimientos, incluso hoy se ha demostrado que nos lleva a enfermedades. Y creemos que el perdón, precisamente no perdonamos porque tenemos concepciones equivocadas acerca del perdón. Estamos confundiendo el perdón con algún otro concepto o incluso con alguna otra actitud que no nos parece que el perdón nos podría ayudar, sino al contrario, tal pareciera que al perdonar podríamos salir perdiendo en lugar de avanzar o crecer o ser mejores personas. No creemos, pues, lo que quiero decir es que no creemos que el perdón sea una muy buena solución o una solución para nuestras vidas. Y entonces no otorgamos el perdón porque tenemos miedo a fallar, a perder, a sacrificar más de lo debido, a tener más pérdidas que ganancias. Entonces, por eso mucha gente no se atreve a perdonar, no quiere perdonar, no porque incluso no sepa qué es el perdón, sino porque piensa o en su inconsciente o en su subconsciente piensa que perdería más de lo que podría ganar. Así es que en ese sentido, o por esa razón, es necesario aprender a perdonar. Hay muchos mitos acerca del perdón, pero quiero enfocarme a cuatro mitos acerca de lo que la gente piensa que es el perdón, para ir quitando un poco esa barrera o ese impedimento a perdonar. Y uno de ellos es que la gente piensa que perdonar es aceptar. Es decir, yo perdono a alguien y entonces acepto lo que esa persona me hace. Si esa persona me ofende, me hace daño, me lastima, hiere mis sentimientos o me insulta agrediéndome verbalmente, y yo lo perdono y digo: Señor, yo perdono todas sus ofensas y perdónalos porque no saben lo que hacen, y yo los perdono,
Hay gente que piensa que cuando perdona está aceptando los insultos y las ofensas de aquel que lo agrede. Perdonar no es aceptar los insultos, tampoco es aceptar que la persona sea agresiva conmigo, tampoco es perdonar, tampoco es aceptar que aquel o aquella persona me falta el respeto, tampoco es aceptar que aquel que dijo algo que hizo alusión de manera directa o indirecta a mi persona, perdonarlo no significa que yo voy a aceptar lo que está diciendo. O si esa persona está cometiendo un pecado que me hace daño, que me lastima, que me ofende, que me quita, y perdonarlo no significa que acepto que esa persona lo siga haciendo, siga cometiendo ese pecado. Es como si alguien que es ladrón y hoy me roba, bueno, no a mí, a cualquier persona le roba, y comete un delito contra la otra persona. Pensar que perdonar a aquel que le robó es decir, ok, lo perdono por lo que me robó, pero acepto que sea ladrón. Qué bueno que es ladrón, qué lástima, no tiene otro trabajo, no puedas dedicarse a otra cosa, y entonces, bueno, pues ni modo, es lo que le tocó ser ladrón, y yo lo perdono por todo lo que robó. No, eso no es perdonar, ese es un grave error. Por eso mucha gente tiene miedo a perdonar, porque piensa que al perdonar está aceptando los insultos, las agresiones, está aceptando que aquella persona sea violenta, que está aceptando que aquella persona sea infiel o que está aceptando que aquella persona sea mala con uno mismo. Perdonar no es aceptar. Incluso si ustedes leen la Biblia, cuando la Biblia dice que el Señor nos acepta a nosotros, no dice que nos acepta eh, permitiendo el pecado en nosotros. El Señor nos acepta cuando éramos pecadores, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 5. El Señor nos acepta siendo pecadores, y entonces nosotros somos pecadores delante del Señor, pero el Señor nos acepta así. Pero cuando venimos a Él, para ser aceptados delante de Dios, necesitamos arrepentirnos. Es decir, tiene que haber un cambio de actitud y un cambio de comportamiento en nosotros para que nosotros podamos acercarnos a Dios. No podemos acercarnos a Dios mientras permanezcamos en pecado. Él nos acepta cuando estamos en pecado, pero Él busca que nos arrepintamos para que cuando estemos con Él, nosotros ya no seamos la misma persona. Venga esa transformación, ese cambio, esa renovación, la redención por medio de la gracia y la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay gente que piensa que perdonar es aceptar a la otra persona tal y como es y permitirle y tolerarle y aguantarle y decir, bueno, así es, y que acepta como es. No, eso no es perdonar. Yo perdono la ofensa, perdono el agravio, perdono el maltrato, perdono el insulto, pero no significa que yo acepte lo que esa persona está diciendo acerca de mí, ni tampoco que yo acepte a la persona que sea así. Y entonces tengo que aguantarla, porque ya la perdoné y entonces aguanta sus insultos y aguanta sus ofensas. Hoy mucho las redes sociales pasa esto frecuentemente, es muy seguido que esto pase. Y me ha pasado a mí. De repente veo publicaciones en las redes sociales que me ofenden, que son ofensivas hacia mi persona, porque soy pastor, porque trabajo en el sector salud, porque soy padre de familia, porque soy esposo, y entonces hacen publicaciones en diferentes sentidos. Que todos los pastores son ladrones, ven el diezmo y las ofrendas como negocio, y son ricos y tienen grandes palacios, todo, y dicen todos los pastores, como si todos los pastores, como si ellos conocieran a todos los pastores del mundo y pudieran asegurar que todos los pastores son así. Entonces, cuando alguien publica algo así, a mí me ofende porque yo soy pastor y hasta ahorita no tengo una mansión, ni soy muy rico, ni tengo un gran carrazo, hasta ahorita, quizás algún día lo tendré, pero cuando dicen todos son ladrones, todos los pastores buscan el negocio, trasquilan a las ovejas, esa es una ofensa directa hacia mí porque yo soy pastor. Y curiosamente lo publican gente conocida, conocidos míos, compañeros de la infancia, amigos del bachillerato, que lo publican sin más ni más y dicen de una manera generalizada cualquier tipo de brutalidad y cualquier tipo de ofensa y creen que uno tiene que aguantar sus ofensas, creen que uno tiene que permitir que ellos expresen porque es libertad de expresión y es su muro y es su perfil de Facebook y ellos pueden publicar lo que se les dé la gana. Entonces, muchas veces me he encontrado con esto y me he encontrado con este tipo de ofensas, con este tipo de comentarios que
que lastiman, que hieren, que ofenden, y estoy hablando solamente de pastores, pero como trabajadores de la salud también han dicho comentarios hirientes y ofensivos acerca de ello, y acerca de lo que haces, y acerca de cómo vives, y de cómo eres como padre, y de cómo eres como esposo, y cantidad de comentarios, y cantidad de dichos y de cosas que salen en redes sociales, y que la gente dice y publica con tanta ligereza, sin considerar que quienes te leen o quienes van a leer eso seguramente se ofenderán. Y entonces cuando yo veo eso en mi corazón, yo digo, Señor, lo perdono, está bien, no me voy a poner el saco, no me voy a sentir ofendido, no me va a arruinar mi día feliz, no me va a echar a perder mi momento de felicidad, estoy a estar tranquilo, lo voy a dejar pasar, yo lo perdono. Y entonces tomo esa decisión de perdonar. Pero de repente es frecuente y es una tras otra y una tras otra y una tras otra. Y hoy lo que se estila mucho en las redes sociales es decir, bueno, si no te parece lo que publico, pues no me sigas. Si no te parece lo que publico, bórrame de tus amistades. Y si no te parece lo que estoy publicando, aléjate de mí y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Casi, casi eso es lo que dice normalmente. Pero cuando alguien dice eso así, es porque no está considerando a esa persona que está siendo ofensiva, que a alguien le ofendió. Y no es que no tenga libertad de expresión, por supuesto que tiene libertad de expresión. Pero dijera el sabio Benito Juárez, tanto en las naciones como entre los individuos, el derecho al respeto ajeno es la paz. Y alguien más yo le escuché decir, tu libertad termina donde empieza mi libertad. Así es que tu libertad de expresión termina donde empieza mi libertad para aprender y escuchar o leer y escuchar lo que tú publicas o lo que tú dices. Sin embargo, hoy en día dicen, es más fácil decir, si no te parece, bórrame de tus amistades, déjame de seguir, es mi perfil, es mi Facebook, es mi cuenta, si no quieres no lo leas, las redes sociales son libres. Sí, ese es precisamente el grave error, esa es precisamente la gran equivocación que hoy existe acerca de este individualismo, este egoísmo personal, es mi muro, es mi publicación, es mi vida, ¿y qué? Y a ti que no te importe lo que yo haga. Y ese es precisamente el egoísmo que se ha generado porque no entendemos que las ofensas y que las agresiones pueden ser de muchos tipos y diferentes formas y que van a causar mucho, mucho daño a aquellos que nos escuchan, a aquellos que nos ven. Así es que es importante, de verdad que es importante que entendamos que perdonar no es aceptar. Si yo perdono a alguien, no significa que acepto el cúmulo de defectos que tiene como característica incondicional de su existencia para que yo viva infeliz. De todas maneras ya lo perdoné. Si yo perdono no significa que permito, no significa que lo acepto. Y ahora lo que he hecho últimamente en redes sociales es que si alguien publica algo que me ofende, le mando una advertencia y le digo, ¿sabes qué? Me ofendió lo que dijiste, no estoy de acuerdo con lo que dijiste, no, pero no es solamente porque lo siento, sino porque tengo argumentos para poder decirle a esa persona, no estoy de acuerdo con lo que publicas por esto y esto y esta razón. Entonces, mando una advertencia y sigo a la persona, la perdono. Si vuelvo a publicar algo similar, le mando mis argumentos a la persona y le digo, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esta opinión tuya por esta razón y por esta razón. Y le mando argumentos, no sentimientos. No es que me siento cucaracha por lo que dijiste, me siento muy mal, me entristece. No, no, no. Argumentos, porque lo que estamos debatiendo son ideas. Y no estoy nada contra la persona, pero no me parece nada la actitud que está teniendo ni la forma en cómo se está expresando de las personas como yo o las personas de mi ramo de trabajo o de mi oficio ministerial o de mi carácter como ser humano y están haciendo muy específicos porque una cosa es tirar una piedra y que, como dicen en mi pueblo, aventar el saco y a ver a quién le queda o ponerte el saco cuando no te corresponde poner. Yo no me pongo ningún saco, pero cuando la expresión es muy directa y hace específicamente referencia a algo en particular que a mí me compete y eso me ofende por argumentos, yo contesto una, dos, tres veces. Argumento mi respuesta a sus planteamientos. Si la persona no entiende, definitivamente yo me aparto de esa persona y dejo de seguirla, dejo de leer sus publicaciones. Pero por supuesto que lo perdono. No es
lo perdono y no es porque lo perdoné, ahora acepta todo lo que te dice. No, lo perdono porque me ofendió, pero no acepto lo que me dice, no lo permito, pero además presento los argumentos para decir qué es lo que está diciendo mal y qué me está ofendiendo. Así es que habrá quien lo entienda, habrá quien no lo entienda, pero perdonar no es aceptar. Hay gente que piensa que tiene que perdonar y que tiene que aceptar al otro tal cual es. No, por eso mismo Dios nos perdona, pero pide que cambiemos. Dios mismo nos demanda a nosotros que seamos diferentes personas, que seamos otros, que seamos redimidos, transformados, nuevas criaturas, para que en verdad de lo que estamos arrepentidos no vuelva a suceder. Porque si yo le pido perdón a Dios por una ofensa que yo hice y el Señor me perdona y yo vengo a Él y sigo cometiendo la misma ofensa, es como pisarle la cara a Dios, como pisotear su sangre y decir, tu sacrificio no vale, tu sacrificio no cuenta, así es que todo lo que hagas para transformarme a mí no me importa, porque yo soy como soy. Eso es lo que dice mucha gente, así soy y qué, así soy y no voy a cambiar, así soy y así seré siempre. Y la gente que argumenta eso, o la gente que piensa de esa manera, no se da cuenta del daño que se está haciendo a sí misma porque no quiere cambiar. El perdón se otorga, debe de otorgarse de manera libre, de manera indiscriminada, voluntaria, debe de hacerse, debe de darse el perdón sin miramientos, sin condiciones. Yo no tengo que tener condiciones para perdonar, pero perdonar no significa aceptar. Si alguien está cometiendo una falta, tiene que cambiar, tiene que corregirse. Imagínense un delincuente que es atrapado en pleno delito, que llega ante el juez y el juez le dice, bueno, por ser su primer delito, lo vamos a perdonar, pero no vuelva a cometer este delito porque la siguiente vez lo metemos a la cárcel. Y las cárceles están llenas de gente así. Gente que no cambió, gente que creyó que porque se le había perdonado una vez, se le podía perdonar una segunda y una tercera y una cuarta. Ahora, ¿cuántas veces tienes que perdonar? Siempre tienes que perdonar. Tendrías que otorgar tu perdón siempre, pero no significa que aceptes el maltrato, el daño, la ofensa, la condición y la conducta de aquella persona que no quiere cambiar. Es necesario cambiar. Otro mito acerca del perdón, por eso nos cuesta tanto trabajo perdonar. Otro mito del perdón es que primero te tienen que pedir perdón. O sea, tú vas a perdonar hasta que te pidan perdón. Y entonces ese es un grave error, esa es una gran equivocación, porque ¿qué tal que si la persona que te ofendió nunca se percata del daño que te hizo? Nunca se percata de la ofensa que te dio y nunca se da cuenta de que te maltrató, que te perjudicó, que te quitó, que te dañó emocional, psicológica, física, como quiera que sea que te haya perjudicado. Y tú estás esperando que te venga a pedir perdón porque tú fuiste el agraviado, porque tú fuiste el ofendido, porque tú fuiste el perjudicado por esta persona. Y si tú sigues esperando que te vengan a pedir perdón, lo siento, déjame darte una noticia. No creo que vengan a pedirte perdón. A menos que sea una persona consciente, que esté siendo transformada y que haya escuchado este mensaje y se dé cuenta que tiene que ir a pedirte perdón. Pero si no, no va a pedir perdón, porque cuando pasamos por la vida, lo que menos miramos son las rosas que pisamos. Cuando pasas por un jardín, en lo que menos te das cuenta es en aquello que destruyes. Somos personas que no miramos lo que hacemos, no nos damos cuenta del daño que causamos. Y lo digo incluyéndome a mí como persona. A veces he hecho cosas y he dicho cosas que no me doy cuenta que al hacerlas o al decirlas ofendo. Y de verdad no me doy cuenta. De repente ya me percato que quizás mi esposa está molesta, que le ofendió alguna actitud que tuve, o alguno de mis hijos se sintió ofendido con algo de lo que dije. Y entonces no me doy cuenta en un principio, quizás tendrían que decírmelo, papá, me ofendiste, papá, me hiciste daño, esto que dijiste fue ofensivo para mí, o mi esposa me tenga que decir esta actitud, este comportamiento que tuviste para mí fue ofensivo, me dolió, y entonces tengan que decirme, y cuando me dicen, le puedo asegurar que a veces, aun cuando tenga ya la explicación de qué fue lo que pasó,
probablemente hasta me justifique a mí mismo diciendo, no, pues no era mi intención. Yo no sé por qué te ofendiste tú, pero yo no te quería ofender. Y me empiezo a justificar en lugar de pedir perdón. Por eso, esperar, y lo pongo en primera persona, hablando de mí en el caso del agresor, para que lo pongas en tu persona, no para que digas, ay, el pastor es bien ofensivo y ofende a su familia. No, no, no lo veas por ese lado. Ponte en los zapatos de aquel que es agresor, y aquel que es violento, y aquel que es ofensivo, y aquel que no tiene cuidado. Y te darás cuenta que cuando ofendemos a alguien, no pedimos perdón, no estamos conscientes de la necesidad de reconciliarnos, no estamos buscando reconocer que la regamos y que si pedimos perdón, pues sería como reconocer que estamos equivocados o que nos equivocamos. Y eso es muy difícil de reconocer. Muy pocas personas tienen la facultad de reconocer inmediatamente cuando se equivocan. Y a veces tendrías que creerle a aquel que te pide perdón, y porque a veces nos ponemos en el papel de que es que no lo estás sintiendo, me estás pidiendo perdón, pero no lo estás sintiendo. No, tienes que creer que la persona al menos ya se dio cuenta que la regó. A lo mejor no está convencido al 100%, y a lo mejor en su cabeza siguen dando vueltas ideas de que él no tuvo la culpa o ella no tuvo la culpa, pero seguramente necesitarán tiempo para darse cuenta. Es importante, es muy importante que reconozcamos que aquellos que nos ofenden, es muy importante que nos demos cuenta que aquellos que nos ofenden difícilmente nos van a pedir perdón. Difícilmente. Insisto, tendría que ser un hijo de Dios, una hija de Dios, en la que tiene comunión con el Espíritu Santo, que tiene comunión con el Señor, que lee la palabra, que se da cuenta de lo que el Señor le está hablando a su corazón y que viene y te pide perdón. Pero si no, no esperes el que te pida perdón. Nos ha pasado todo el tiempo en la calle. Vas caminando y tú vas distraído, platicando con alguien, y de repente alguien de frente choca contigo y te empuja, y todavía que te empujó y te tiró, todavía te grita de cosas, y dice, fíjate, que quién sabe qué. Pues si no vas viendo al frente, seguramente la otra persona tampoco iba viendo al frente, porque si iba viendo al frente seguro te ve que vas distraído o distraída y evita chocar contigo. Pero tampoco te estaba viendo, y sin embargo, en lugar de disculparse y de regresarse para ayudarte a levantarte, seguramente te va a gritar y te va a decir, fíjate que no te fijas, que eres un esto, que eres un otro, porque tampoco se iba fijando, tampoco iba mirando hacia el frente. Y entonces aquellos caminamos así por la vida, caminamos así sin darnos cuenta del daño que vamos causando, de cómo nuestras palabras pueden ofender, de cómo nuestras palabras pueden lastimar, aunque para nosotros nos parezcan palabras normales, palabras de buena intención, palabras de buen corazón, y digamos, no, pues es que yo no sé por qué se ofendió, aunque tengamos la justificación y la explicación para decir que nuestras palabras no fueron malas, aún así vamos lastimando y vamos ofendiendo. Y hay quienes son muy sensibles, dicen por ahí que tienen una piel muy delgadita, y entonces cualquier cosa que les roza o cualquier cosa que les llega, pues les ofende. Entonces, de la misma manera es hacia nosotros. Ahora pongámonos del otro lado de la moneda. Ahora somos nosotros los ofendidos. Entonces, aquellos que somos lastimados, aquellos que somos vejados, aquellos que recibimos ofensas a través de las palabras, a través de las acciones, menosprecio, castigo, lo que sea, de manera injusta, y entonces nos sentimos ofendidos. Y aún así, cuando nos sentimos ofendidos, creemos que para poder perdonar, la persona tiene que venir y disculparse con nosotros. El Señor Jesús lo dijo de esta manera: si tú traes tu ofrenda al altar, escucha lo que digo. El Señor Jesús dijo, si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve, reconcíliate con tu... repito. Si te acuerdas que tiene tu hermano algo contra ti, deja en el altar tu ofrenda. Ve, reconcíliate con tu hermano, haz la paz con tu hermano, y después regresas y entregas tu ofrenda. El Señor no dice, si te acuerdas que le hiciste daño a tu hermano. No dice eso. El Señor dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Esto es importante porque cuando esperamos que la persona venga y nos pida perdón, pueden pasar años, décadas, generaciones, y los ofensores nunca te dirán que te ofendieron, o que te hicieron daño, o que te lastimaron, o que te despojaron, o que te hicieron algo incorrecto. Nunca lo reconocerán.
puede que pasen décadas y eso nunca suceda. Así es que el error es creer que para poder perdonar, primero te tienen que venir a pedir perdón. No, puedes perdonar sin que te pidan perdón. Puedes liberar tu alma y perdonar aquello. Ejemplo claro, Jesús está en la cruz, está siendo crucificado por los soldados romanos, ahí están los sacerdotes del Sanedrín, ahí está el pueblo que le gritaba crucifícale, crucifícale, sus discípulos salieron corriendo y estando Jesús crucificado con todo el peso del pecado de toda la humanidad encima y con todas las heridas y las ofensas que le hicieron de manera injusta, el Señor Jesús, estando en la cruz del Calvario, le dijo al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿En qué momento alguno de los sacerdotes se acercó y le dijo: oye Jesús, perdónanos, nos equivocamos, creíamos que estábamos haciendo lo correcto, teníamos temor de Dios, de acuerdo a las Escrituras, nos apegamos a nuestras tradiciones y nos equivocamos, perdónanos? ¿En qué momento lo hizo? ¿En qué momento los discípulos, alguno de ellos se acercó y le dijo a Jesús: Señor, perdónanos porque te abandonamos y te dejamos solo en el momento más difícil? Ahí estaba Juan, ahí estaba María, la madre de Jesús, y ahí estaba Magdalena, que también había sido perdonada por el Maestro. Cualquiera de ellos pudo haber dicho: perdónanos a nombre de todos los discípulos, perdónanos porque te abandonamos, perdónanos porque te fallamos, te dimos la espalda, aun cuando tú nos habías dicho que lo haríamos. ¿O cuál de los sacerdotes, de los soldados romanos se acercó a Jesús después de haber cortado su costado? Aquel soldado que con una lanza cortó el costado y que dijo verdaderamente este era hijo de Dios. Pero ¿en qué momento le dijo a Jesús: perdónanos, la regamos? ¿En qué momento lo hicieron algunos de ellos? Y sin embargo Jesús le dijo al Padre: Padre, perdónalos. Como diciendo: yo ya no tengo nada contra ellos, ellos no me deben nada a mí, yo ya los perdoné, pero Padre, tú perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Jesús estaba diciendo algo que debe de quedarnos claro a nosotros. No tienes que esperar a que alguien te venga a pedir perdón para perdonarlo. Porque hay personas que incluso ya partieron de este mundo, o ya se alejaron de tu vida por completo, ya no los vas a volver a ver jamás. Y tienes una deuda con ellos y ellos tienen una deuda contigo. Entonces no necesariamente tienes que esperar a volverte a encontrar con fulano o con fulana para perdonarlo y que te pida perdón, porque a lo mejor ni ganas tienes de pedirte perdón. Si se fue, si se alejó, seguramente es porque no tiene la menor intención de pedirte perdón. Así es que perdona. Ten la capacidad en tu corazón de perdonar, antes incluso de que te puedan venir a pedir perdón. Otro mito acerca del perdonar, acerca del pedir perdón o de perdonar, es, hay gente que piensa que para perdonar hay que olvidar. Es decir, hay gente que dice: yo perdono pero no olvido. O ¿quién soy yo? Yo no soy Dios para perdonar. Porque no quieren olvidar. Porque en su corazón no solamente está el resentimiento y el dolor que causó, la herida, la ofensa que te hicieron, el daño que te hicieron, por muy grave que éste sea o por muy simple que éste sea, el daño sigue siendo daño. Y hay gente que piensa que para poder perdonar necesita olvidar. Mire, yo le he dado tantas gracias a Dios, estoy tan agradecido con Dios por causa de que Él nos conserva la capacidad de recordar, la capacidad de la memoria. Él nos conserva la memoria, porque gracias a la memoria tenemos la facultad de no cometer los mismos errores. Lamentablemente mucha gente se olvida de lo que hizo. Perdón. Se olvida de lo que hizo y vuelve a cometer los mismos errores. Dios no quiere que te olvides de lo que pasó. Dios quiere que perdones para que cuando recuerdes lo que pasó, ya no te duela, ya no sea una ofensa, ya no sea una vergüenza, ya no sea una afrenta o perdón, ya no sea un dolor en tu corazón. Entonces Dios quiere que perdones porque seguramente lo vas a recordar, en algún momento te vas a recordar de lo que pasó, de lo que te hicieron, de cómo te lastimaron. No sé si te has dado cuenta que cometemos el error o el mismo error dos veces. Dice por ahí un cantor mexicano:
que tropezó 2 veces con la misma piedra. Bueno, no sé si sea mexicano, creo que no es mexicano, es español. Perdón, Sí, por favor, se me secó un poquito la garganta. Ya, creo. Y entonces, este cantante español, creo que sí es Julio Iglesias, no recuerdo, estoy seguro, perdóneme, que dice que tropezó 2 veces con la misma piedra. Y en cuestiones de amor, siempre ha de fallar. O sea, cuando este hombre dice esto, yo me imagino a muchas personas pasando por el mismo pensamiento, por el mismo sentimiento, de creer que si tropiezan con la misma piedra 2 veces, gracias. Perdón, voy a tomar un poco de agua. De repente el calor hace que empiece a toser. Pero dice la canción que él se equivoca. Y entonces muchos piensan que equivocarse 2 veces y de la misma manera hasta es poético, hasta es romántico, hasta es sacrificial. Denme un momento. Perdón. De verdad. Hay gente que piensa que si les va mal en la vida, carambas. Perdón, esto no estaba en el mensaje, pero se me cerró mi garganta. Y me está costando trabajo hablar. Así es que normalmente cuando esto pasa, digo que ya me tengo que callar. Pero aquí apenas se lo estoy explicando. Perdón. Creo que ya pasó. No es coronavirus, no se asusten. Solamente se me cerró un poquito la garganta. Qué vergüenza, perdón. Gracias por su paciencia. Estamos bien. Tratando de recuperar la voz. Así es que un poquito de paciencia. Y ya. Perdón. Otra vez vuelvo a este punto. Hay quienes piensan que si les va muy mal en la vida, en sus relaciones de pareja, en sus relaciones con sus hijos, o en sus relaciones con sus padres, o en el trabajo, simplemente con la gente que les rodea. Hay gente que piensa que si le va mal, se está ganando el cielo. Está siendo un mártir, está haciendo un sacrificio valioso, importante, significativo. Entonces es algo que Dios debería de considerar por causa del sufrimiento que esta persona está teniendo. Y no digo que haya ocasiones en que sufras de manera inesperada porque no te esperas una traición, porque no te esperas una ofensa, porque no te esperas de alguna agresión
de alguien que no te esperas que eso pueda pasar y que te tome por sorpresa y esto te cause dolor. Pero el asunto es que volvemos a cometer el mismo error, volvemos a caer en las mismas malas decisiones, volvemos a caer en las mismas circunstancias, porque se nos olvida, porque se nos olvida lo que la persona hizo, porque se nos olvida la manera en cómo se condujo. Yo no estoy diciendo que si alguien, por ejemplo, si en una relación de pareja hay una discusión y entonces se tienen que mandar a volar los dos. No, no, no. No estoy diciendo eso. No piense de manera equivocada en las palabras que estoy hablando con usted. Eh, cada situación es diferente y cada relación de pareja es diferente. Yo no podría decir aquí en las redes sociales de manera generalizada que todas las relaciones de pareja se solucionan de una misma manera, o que todas las relaciones de pareja deben de perdonarse y continuar, o que todas las relaciones de pareja deben terminar y separarse. No, cada relación es diferente y cada relación tiene que tener su propia solución. A lo que yo me refiero es que hay gente que trata de martirizarse o sacrificarse o hacerse la víctima en una relación creyendo que así se gana más el cielo o se gana más el favor de aquella persona con la que se está relacionando. Y hay quienes piensan que si sufre más, es más el amor. Perdón, otra vez. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que las personas tienen que saber que cuando perdonan, no es que tengan que olvidar. Perdonar no es olvidar. Perdonar es que lo que me hiciste, la ofensa que me hiciste, el daño que me causaste, yo te lo perdono. No voy a olvidar lo que me hiciste, porque no quiero que me vuelva a pasar. Pero cuando yo te perdono, lo que me hiciste ya no es una deuda conmigo. Ya no me debes nada. No te voy a reclamar eso que yo ya te perdoné. Por eso mucha gente perdona, pero se la pasa reclamando, usando eso que perdonó como un argumento o como una arma o como una estrategia para estarle echando en cara a la otra persona lo que ya le perdonó. Si ya lo perdonaste, ya lo perdonaste. No es un argumento para presentar en una discusión y que se vuelva un reclamo nuevamente. Sin embargo, sí es un conocimiento de causa que yo ya sé que si el color se está poniendo un poco gris y luego un gris más oscuro y luego un gris más oscuro, eso se va a terminar convirtiendo en negro. Yo ya lo sé porque esa es la graduación del color de lo que viví la última vez que me pasó algo similar. Entonces, tampoco es predisponerse a decir es que tú siempre haces lo mismo o es que tú nunca cambias, tú siempre vas a actuar igual, tú nunca mejoras. Tampoco se trata de eso. Perdonar es que lo que me hiciste ya no es una deuda pendiente conmigo. Si yo te perdono, lo que me hiciste ya no es una deuda pendiente. Ahora no puedo presentar esa deuda como un argumento contra ti. Entonces mucha gente no perdona o no quiere perdonar porque piensa que al perdonar va a olvidar. Incluso dicen por ahí que Dios se olvida de nuestros pecados. Si tú lees la Biblia, Él dice que ya no los trae delante de Él, que los pecados ya no los trae como cuentas pendientes contigo. Dice que los echó al fondo del abismo. Existen los pecados que cometimos, existen los pecados que hicimos, ahí están, ya no están en nuestra cuenta de deudas con Dios, fueron quitados de nuestra cuenta, ya no es algo que le debamos a Dios, ya fue arrancado de ahí a causa del perdón que nos otorgó por medio de Jesucristo. Entonces no se trata de olvidar la ofensa. Y por eso mucha gente no perdona porque no se quiere olvidar de lo que le hicieron. Y yo quiero acordarme que me machucaron mi dedo y yo me quiero acordar y hasta me acuerdo de la señora que traía una blusa roja y un pelo güero y traía guaraches de no sé dónde y yo la vi y yo me acuerdo que me pisó mi pie y cuando la vea le voy a pisar su pie izquierdo.
Y mucha gente quiere actuar así porque cree que la justicia está en sus propias manos. Y por eso no perdonan, porque piensan que si perdonan se van a olvidar. No, Dios no quiere que te olvides, porque Él no quiere, perdón, Él no quiere que cometas los mismos errores que ya cometiste antes. Que no permitas que las ofensas y los daños de antes te vuelvan a lastimar. Incluso podrías saber de aquel que te va a ofender y tú ya sabías que te iba a ofender porque su conducta y su comportamiento es el mismo que la última vez y ya sabías que iba a tener esa misma actitud y ese mismo comportamiento y por lo tanto lo que hace o lo que haga ya no te ofenderá. Mi esposa tiene una frase que yo he distorsionado un poquito pero tiene que ver con lo mismo, que dice que no tengas muchas expectativas de la gente. No esperes mucho de la gente para que no te decepciones cuando no te lo den. Y mucha gente se siente así, siente que si se olvida, que si perdona se va a olvidar y entonces cualquiera se va a burlar de ello. Pero no es así. O el último mito acerca de perdonar. Y creo que ya no me alcanzó el tiempo para decirles todo, pero perdonen, la garganta se me había cerrado y estuve batallando con eso. Pero el cuarto mito que la gente piensa o cree acerca de perdonar es que perdonar muestra debilidad. Es decir, la persona que perdona se muestra débil ante los demás. Mucha gente piensa que si va a perdonar a alguien es mostrar que es débil. La Biblia me dice todo lo contrario. La Biblia dice que aquel que perdona es muestra de fuerza, de valor y de sabiduría. Aquella persona que perdona, no es que ande desde perdonavidas, perdonando, te perdono, te perdono, te perdono. No. Sino perdonar no te hace menos. Perdonar no te debilita. Perdonar no muestra la parte flaca, ni está mostrando la parte donde cualquiera va a tomar de ahí y va a abusar de ti por esa área de debilidad. No, perdonar no es una muestra de debilidad. Perdonar es una muestra de valor, es una muestra de sabiduría, es una muestra de que Dios está contigo y que has entendido lo que significa perdonar. Así es que necesitamos necesitamos deshacernos de esos mitos falsos acerca de qué es perdonar. ¿Por qué es necesario deshacernos de estos mitos falsos? Porque es lo que hemos aprendido. Y como te lo dije al principio, hay muchas cosas que aprendemos mal, que necesitamos desaprender para aprender lo correcto. Y entonces, si nosotros no entendemos esto y no aprendemos esto, vamos a batallar con nuestra manera de perdonar. Hay gente que está atada por la falta de perdón. Hay gente que está enferma por la falta de perdón. Gente va a dar al hospital con cáncer, con tumores, con problemas renales, con problemas del hígado, con problemas estomacales, por problemas de la falta de perdón. Porque no ha perdonado, porque no ha limpiado su corazón, porque sigue cargando a cuestas en sus hombros, en su vida, sigue cargando mucho resentimiento. Miren, yo soy pastor de una iglesia. Y como pastor de la iglesia, yo insisto y les he dicho a los hermanos en la congregación, perdonen, tienen que perdonar. Y dicen amén, aleluya, gloria a Dios, sí, amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a perdonar. Y sí, oramos y perdonamos. Pasan los días, pasan los meses, quizás algunas veces hasta años, y de repente me encuentro con algún hermano o hermana en la congregación que tiene dolor, que tiene resentimiento, que no ha podido perdonar, que sigue teniendo problemas con su pareja, que sigue teniendo problemas en su matrimonio, que sigue teniendo problemas con sus hijos, por cosas que ya debieron de haberse perdonado. Y yo digo, bueno, ¿qué no oramos para perdonar? ¿Qué no decidimos perdonar? ¿Qué no hicimos una oración ahí todos perdonando y liberando y declarando el perdón de Dios y liberando nuestra alma y
trayendo perdón a nuestras vidas y perdonando a todos aquellos que nos deben y pidiéndole perdón. No hicimos eso. Y de repente me encuentro que en sus vidas y en sus corazones todavía hay resentimiento y falta de perdón. Todavía me encuentro en sus vidas y en sus corazones que tienen atrapado un sentimiento ahí que no han podido soltar y que viven atados a ese sentimiento y que viven atrapados a ese sentimiento por falta de perdón. Y yo digo, bueno, ¿que no fue suficiente lo que yo dije o lo que expliqué o lo que hicimos? Y entonces entiendo que yo podría llevar a perdonar o guiar a alguien para que perdonara, pero no es una decisión mía. No es algo que yo puedo obligar a alguien a perdonar. Cuando eran pequeños mis hijos, y ellos nos los han recordado muchas veces, cuando ellos eran pequeños y peleaban entre ellos o discutían entre ellos o jugaban a algo y terminaban ofendiéndose entre ellos, nosotros los llamábamos a aquellos que estaban peleando entre ellos y los poníamos de frente y les decíamos, perdona a tu hermano. Ah, pero es que él me dijo y me hizo y perdona a tu hermano. Está bien, te perdono. Ahora pídele perdón. ¿Me perdonas porque esto? Ahora tú haz lo mismo. Perdona y pide perdón. Y así les enseñamos desde pequeños. A ellos prácticamente los obligábamos a pedirse perdón. Prácticamente los obligábamos a decir perdóname y te perdono. Prácticamente los estábamos obligando. Pero porque eran niños, porque eran pequeños, porque ellos estaban aprendiendo a conducirse en la vida y sobre todo porque no podría haber entre hermanos pleitos que duraran para toda la vida. Así es que les enseñamos a perdonarse y hoy ellos son más grandes, son jóvenes y ellos pueden perdonarse. Si a final de cuentas hay una ofensa, hay una herida, algo que sanar, ellos tendrán que superarlo y perdonarse entre ellos. Pero hay algo que les enseñamos, además de perdonarse. Y creo que este es el secreto para poder perdonar. Les enseñamos a amarse como hermanos. En repetidas ocasiones les dijimos, ustedes son hermanos, ustedes tienen que amarse, ustedes son familia, las muestras de amor son de esta manera, tienen que decirse cuánto se aman, tienen que mostrarse cuánto afecto tienen que tener ese amor los unos por los otros, y insistimos e insistimos acerca del amor como médula principal en la relación entre ellos. Mi esposa y yo nos hemos perdonado infinidad de veces. Contarles todas las veces que nos hemos perdonado sería innumerable. No sabría yo poder contar todas esas ocasiones en que nos hemos perdonado. Pero nos hemos perdonado cantidad de veces. Pero la razón principal por la que nos hemos perdonado ha sido porque nos amamos. El problema cuando no podemos perdonar es porque no sabemos amar. E incluso caemos en la mitología o en la idea equivocada de que para poder amar a alguien tiene que caerme bien, tengo que llevarme bien, tiene que ser mi amigo, tiene que ser buena gente conmigo, ser una persona agradable. Y entonces tenemos que tener comprensión y afecto y buen trato y tener una relación agradable entre nosotros. Y entonces si nos llevamos bien, entonces podría yo decir que amo que amo a mi prójimo, a la persona que está junto a mí. Y entonces yo podría creer que amo a la otra persona. Pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia no nos enseña que nos tenemos que caer bien para amarnos. Y por lo tanto, si no podemos amarnos, no podríamos perdonarnos. El Señor Jesús lo dijo de esta manera. En Mateo capítulo 5, y quiero leerles el texto. Mateo capítulo 5, versículo 43 y 44, para que lo busquen en su Biblia y lo lean conmigo. Dice el Señor Jesús, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En ningún momento nuestro Señor Jesucristo dice que nosotros deberíamos de amar a los que nos aman, a los que nos caen bien, con los que nos llevamos bien. De ninguna manera. De hecho, en Lucas, capítulo 6, el mismo Señor Jesús, son las mismas palabras, pero quiero leer un poquito más amplio.
Dice, es el mismo texto, pero Lucas nos lo pone un poquito más amplio. Dice, pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome de lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también vos haced vosotros con ellos. Porque si amás a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pero porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores, pero para recibir otro tanto. Amad pues, dice el Señor, insistiendo, amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Una de las cosas que nos cuesta trabajo es amar. Y como nos cuesta trabajo amar, nos cuesta trabajo perdonar. La Biblia dice en Lucas capítulo 7, el Señor Jesús tiene un encuentro con una mujer en la casa de Simón el fariseo. Y esta mujer es una mujer considerada prostituta, de acuerdo a lo que dicen los evangelios. Y esta mujer le limpia los pies con un perfume caro y con sus cabellos y sus lágrimas enjuaga sus pies y después los unge con este perfume caro. Y el fariseo que estaba ahí, el dueño de la casa, el anfitrión, la juzga y juzga a Jesús. Y entonces Jesús dice una de las frases que quizás sea la más significativa respecto al perdón. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 7, versículo 7, estoy buscando, perdón. Versículo 47, Lucas 7, versículo 47. Dice la palabra del Señor, por lo cual te digo, diciéndole Jesús a Simón, el fariseo, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Nosotros creemos que cuando perdonamos tenemos la jerarquía de Dios para perdonar y nos encumbra y nos posiciona en una condición de Dios para ser perdonavidas, andar perdonando a los demás. No, cuando tú perdonas, experimentas el amor. Cuando tú te relacionas con Dios, experimentas el amor. Nosotros no podemos amar a Dios por nosotros mismos. La Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y no es que nosotros seamos más sabios o más poderosos que Dios, pero cuando tú te relacionas con Dios tú puedes amar. Sin embargo, cuando tú perdonas, experimentas el amor que Dios tuvo por ti y el amor que Dios tiene por aquel a quien tú perdonas. No retengas los pecados a nadie. Libera, perdona, haz que tu vida sea libre y entonces experimentarás el perdonarte. Cuando el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4 que nos perdonemos a unos a otros, porque en eso está el amor de Cristo. Cuando tú perdonas, experimentas el amor. Sentimos que amamos o sentimos que medio amamos a los nuestros. Pero eso, ¿qué mérito tiene? Si amas al que te ama, ¿qué mérito tiene? No estoy diciendo que no ames al que te ama. Estoy diciendo que no estás haciendo nada más. Estás siendo recíproco, una muestra de amor. Es como un bebé cuando nace y siente la protección de su mamá. Se siente protegido, se siente seguro, se siente arraigado, resguardado, se siente... es un lugar seguro. Y entonces, entre más la mamá muestra ese amor hacia su bebé, ese bebé se sentirá más amado. El bebé no entiende de sentimientos.
El bebé no entiende de mariposas en el estómago. El bebé no entiende de la obligación de los padres, de cuidarlo y de amamantarlo y de alimentarlo y de protegerlo. El bebé no entiende eso. Lo que el bebé empieza a experimentar es el amor, de manera que él refleja hacia su madre o hacia su padre lo que está sintiendo. ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿Qué es lo que está experimentando? ¿Qué es lo que está viviendo? Amor. Cuando tú das perdón, cuando tú perdonas, empiezas a experimentar el amor que Dios tuvo y tiene hacia ti. No porque tú seas el perdonavidas, el buena onda, el que todo lo soporta. No, sino porque tú sabes que Dios te amó a ti y ese amor que Dios tuvo por ti ahora lo está reflejando a través del amor hacia tu prójimo, perdonando. Nos cuesta trabajo perdonar porque no sabemos amar. Nos cuesta trabajo liberar nuestra alma porque todavía queremos retener el odio, la venganza y el resentimiento para que el otro sufra lo que nosotros sufrimos. Pero cuando tú amas, cuando tú puedes amar y puedes mostrar ese amor, otorgas el perdón sin esperar nada a cambio. Vuelve a leer Lucas en el pasaje que acabamos de leer del capítulo 6 y te darás cuenta que el perdón es una muestra genuina, simple y pura del amor. Porque el amor no espera nada a cambio. Porque el amor no sabe de cobrar venganzas o de cobrar cuotas o de ver favores. El amor se da y se entrega sabiendo que cuando perdonas, no necesariamente aceptas, pero liberas. Que cuando perdonas, no estás esperando a que te pidan perdón, sino que eres generoso y lo das. Cuando perdonas, no es porque quieras olvidar o que tengas que olvidar, sino porque recordarás que aquella ofensa no es una deuda que se te deba. Porque cuando perdonas, no muestras debilidad, muestras el amor de Dios hacia aquel que te ofendió. El amor de Dios que ya te perdonó a ti, que te ha perdonado para vida eterna. Necesitamos perdonar, necesitamos entregar el perdón. Y que toda deuda, y que toda ofensa, y que todo daño contra tu persona quede atrás, quede saldada por el perdón. Espero que esta palabra te sea útil, te sirva y decidas perdonar. Tienes que liberarte. Yo podría hacer una oración por ti para que perdones y guiarte a través de esta oración para que perdones. Pero si tú no quieres perdonar, por más oración que yo haga, la deuda, la afrenta, el dolor, el resentimiento, el daño en tu corazón permanecerá ahí, no porque yo ore o porque yo ore ya tú eres libre, no, tienes que liberarte tú, el perdón se otorga y tú tienes que otorgar ese perdón, así es que ahora mismo si quieres liberar tu alma, si quieres liberar tu ser, tienes que perdonar y es tu decisión hacerlo. Yo no puedo obligarte a hacerlo, ni puedo obligarte a que experimentes el perdón, tienes que decidir perdonar. Y como muestra de que amas, puedes perdonar. Puedes hacerlo. Si te cuesta trabajo, la Biblia dice que no podemos decir que amamos si no conocemos a Dios. Así es que quizá el primer paso sea conocer a Dios. Y por eso esta noche, si tú estás oyendo este mensaje, quizás el primer paso que debas dar será conocer a Jesús. Conocer a Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Así es que Él es el único modo de llegar a Dios. Y si quieres amar y experimentar el amor de Dios, que te concede el perdón a ti, pero que además te da la fuerza para poder liberarte y poder perdonar, entonces haz conmigo esta oración. Ahí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Dile a Jesús, di estas palabras, de manera que tú te escuches ahí donde estás. Di estas palabras, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, te he ofendido, sé que he pecado contra ti y hoy vengo buscando tu perdón. Sé que mis ofensas hacia ti, Señor, podrían condenarme a una eternidad sin ti, pero hoy suplico tu perdón. Te pido que me perdones y que me limpies de toda mi maldad y de toda la iniquidad que hay en mí.
Reconozco que tú eres Jesucristo, el Señor y Salvador de mi vida, que moriste en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme vida eterna por medio de tu sacrificio en la cruz. Hoy te entrego todo mi ser y te pido perdón. Sé, Señor, que ahora que soy perdonado, soy libre, libre para amar, libre para experimentar tu amor y poder amar a mi prójimo de la manera en como tú me lo pides. Me rindo a ti, me entrego a ti por completo y te pido con todo mi corazón que transformes mi interior para poder perdonar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Como ya hiciste esta oración y has conocido al Padre, y aquel que conoce al Padre conoce el amor, y el amor que está en nosotros nos permite perdonar, ahora sí, de voluntad, de corazón dispuesto, con una convicción firme en tu corazón, decide perdonar. Libérate ahora. Haz conmigo esta oración para liberarte y poder perdonar. Quizás tengas que hacerla las veces que te acuerdes de que alguien te ofendió. Hoy la hacemos en este momento para que quede grabada ahí en el video y tú puedas oírla las veces que sea necesario y repetirla las veces que sea necesario cada vez que te acuerdes que tienes algo contra alguien o que alguien tiene algo contra ti. Y que puedas perdonar de corazón y liberar tu alma por completo y sentirte libre de una vez por todas para poderle dar gloria a Dios con todo tu corazón. Así es que, si quieres liberar tu alma, si quieres ser libre de corazón, si quieres experimentar el amor de Dios y poder sentir la libertad de este perdón que el Señor te otorga hoy, repite conmigo esta oración y libérate. Libérate de una vez por todas. Deja de guardar resentimiento en tu corazón, deja de guardar heridas en tu corazón, deja de mantenerte atado por esa falta de perdón. Es el momento de liberarte, es el momento de experimentar libertad a tu vida y declarar sobre tu vida una vida plena, libre, feliz, alegre, sin esperar el pago de cuotas, sin esperar la venganza en tus manos, sabiendo que Dios ha tomado esta causa en sus manos para ayudarte y socorrerte a ti y darte libertad por completo. Si eso es lo que quieres experimentar ahora, repite conmigo esta oración. Insisto, la tendrás que hacer las veces que sea necesario, cuantas veces te acuerdes, para liberarte, para perdonar, para otorgarle perdón a aquellos que te han ofendido. Así es que esta oración está dividida en dos partes. Una, el Señor Jesús dijo que para que nosotros fuésemos perdonados, tendríamos que perdonar. Así es que lo primero que vamos a hacer es perdonar. Y segundo, vamos a pedir perdón porque seguramente también a alguien hemos ofendido. Así es que hagamos esta oración. Ahí donde estás, cierra tus ojos, repite conmigo esta oración ahí en voz alta, de manera que te escuches. Si estás a solas, si quieres gritarlo, grítalo con libertad. Si vienes en el autobús y en el camión y necesitas hacerlo con un poco de voz más baja, hazlo con libertad, pero hazlo con fe, sabiendo que es Jesús el que te libera. Así es que vamos a orar. Repite después de mí. Señor Jesús, reconozco que me han ofendido. Reconozco que me han hecho daño. Sé, Señor, que mi corazón ha estado herido y ha guardado resentimiento por mucho tiempo. He querido cobrar venganza en mis propias manos. He retenido el perdón porque espero ver el sufrimiento en los demás. Pero hoy he entendido. Hoy mi corazón está libre para poder perdonar. Y todo aquel que me haya ofendido, todo aquel que me haya hecho daño, que me haya traicionado, que me haya lastimado en mi vida, que me haya quitado algo, que haya hecho daño a mi persona, hoy, en el nombre de Jesús, yo le perdono. No me debe nada. Soy libre ahora, en el nombre de Jesús. Padre, mi alma se limpia y se purifica a través del perdón. Y yo sé, Señor, que cuando perdono, aquellos que me debían algo, ahora, Señor, ya no me debe nada. Esa cuenta ha sido saldada por tu sangre y ya no tienen deuda conmigo. Les perdono en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora pide perdón, porque seguramente caminaste por un jardín donde pisaste y lastimaste a alguien y seguramente le causaste daño. Así es que vamos a pedir perdón. Padre, te pido perdón. Si a alguien he dañado, si a alguien he ofendido, si mis palabras han sido hirientes, lastimosas, ofensivas,
si mis actos han causado dolor y resentimiento en alguna persona que ahora no recuerdo o quizás me acuerde más adelante. Señor, hoy te pido en el nombre de Jesús que me perdones. Y que ese daño que causé, Señor, sea restituido, sanado y resarcido por tu presencia, por tu amor y por tu Espíritu Santo. Señor, no quiero tener una deuda que me impida recibir tu perdón. Hoy quiero ser completamente libre y liberar a aquellos a quienes yo he ofendido. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, que estas palabras lleguen a su corazón y que ellos se sientan con la libertad de perdonarme a mí por aquello que yo habré hecho. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues si te esperaste hasta este momento, felicidades, bendiciones. Aquí nos están mandando algunos saludos. César y Gaby, saludo, brother, si todavía andas por aquí. Dios te bendiga, el Señor sea contigo, para ti, para la familia. Por aquí anda la hermana Isabel. Por allá un saludo, hermana Isabel, hasta por la zona de la Gustavo Amadero, si no me equivoco, anda por allá. Si ese es, creo que sí, esa es la alcaldía. De por allá anda la hermana María Isabel. Pues un abrazo bien fuerte. Mariana, un abrazo, Mariana, Dios te bendiga, aquí al otro lado de la autopista. Estamos cerquitas, bueno, un poco lejecitos, pero un abrazo bien fuerte a Mariana. Hermana Macrina, un abrazo bien fuerte. Dios les bendiga. Yo espero que esta palabra les edifique. Compártanla, etiqueten a algún amigo, a alguna persona que necesite, que sepan ustedes que necesitan oír esta palabra del perdón. Yo creo que el amor se va a ir derramando sobre sus corazones para poder experimentar la libertad de perdonar más frecuentemente, más inmediatamente y más liberalmente. O sea, no retengan el odio, no retengan el resentimiento, perdonen, libérense ustedes mismos a través del perdón. Y espero que esta palabra les bendiga, en verdad. Les agradezco su tiempo. Si llegaste hasta este momento y te quedaste hasta el final de la enseñanza, te bendigo. Si hiciste la oración, mándame tu testimonio, qué fue lo que sentiste, cómo te sentiste después de esta oración, qué aprendiste y sobre todo qué decisión estás tomando acerca de tu vida y cómo vas a vivir de aquí en adelante ahora que sabes que tienes que perdonar. Bendigo tu vida, les ofrezco otra vez mis disculpas por esa tos latosa que estuvo dándonos un momento ahí molestando. Creo que ya descubrí qué es y voy a tratar de evitarlo en las siguientes transmisiones, pero les agradezco mucho su paciencia, el que haberse quedado hasta este momento. Los bendigo en el nombre de Jesús, reciban un fuerte abrazo y que el Señor sea con todos ustedes. Compartan el video, compártanlo, etiqueten a alguien, suscríbanse. No, aquí no es de suscripción. Bueno, en YouTube lo vamos a subir a YouTube, pero suscríbanse, activen la campanita, todo lo que sea necesario para estar al pendiente de todas las transmisiones que tenemos en vivo. Ahorita estamos en vivo, hoy es martes 21 de julio del 2020. Son las 9:22, ya nos pasamos un poquito de la hora que teníamos que terminar, pero creo que era necesario dejar claro esto. Así es que, hermanos, el Señor les bendiga, hermanas, el Señor les bendiga. Dios sea con todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Tenemos transmisión en vivo el domingo a las 11 de la mañana aquí mismo en Facebook o en YouTube. Y el sábado tenemos un programa que se llama Vida de Fe y Café. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. Ahí están los videos en Facebook, están en YouTube. Síguenos la pista. Se está poniendo muy buenas las entrevistas. Este sábado tenemos un invitadazo, un pastor joven, que Dios está usando tremendamente también en la alabanza. Algunos chavos lo conocen, algunos hermanos lo conocen, amigos míos también, hermanos de la fe, lo conocen, y será una sorpresa para todos ustedes verlo el próximo sábado de invitado aquí en Vida de Fe y Café. Saludos a todos, gracias por este tiempo, el Señor les bendiga. Estaré leyendo sus comentarios, les agradezco mucho cada uno de ellos y les bendigo en el nombre de Jesús. Sean todos bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho y bendiciones siempre.